Seguidores, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a el programa El Polígono, el programa de opinión de Canal Montería. Como siempre, en la medida de lo posible, martes, jueves a las 7 de la noche, con temas de actualidad, con temas que suceden en Colombia, Montería, Córdoba, y que traemos acá a colación porque sabemos que ustedes también están atentos de lo que pase en nuestro país. Jorge Velázquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ernesto. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia a esta hora de la noche. Hoy es 28 de febrero, ¿no? Sí, señor. Estamos en vivo, 7:04 minutos. 7:04 minutos. Último día del mes de febrero. Ya va a empezar el tercer mes, el mes de marzo. A partir de mañana, que es el mes de la mujer, mes de San José, puente festivo. Entonces, ya termina el segundo mes, empieza el tercero. Y hoy, con temas importantes también que tienen que ver con el quehacer político, social, a nivel local y nacional, aquí en el polígono. El país político de Colombia está un poco convulsionado. Y podemos decir que el país político porque... Y va a estar muy convulsionado a lo largo de todo este año, señor, los años electorales y los años, y sobre todo este año de elecciones locales, y sobre todo cuando tenemos un gobierno por lo menos distinto a lo anterior en algunos aspectos, no en todo. Sí. Entonces, todo eso se presta para que esté convulsionado y el detonante, por decirlo más reciente, es lo que acaba de suceder con la reforma de la salud y la salida de los ministros. Porque los tres ministros no salieron necesariamente por la reforma de la salud. Uno salió con la reforma de la salud. Lo de los ministros son un coletazo. Porque independientemente de que tengan o no tengan que ver con la reforma de la salud, la reforma fue la excusa. En todo el sentido de la palabra. Por lo menos de uno de ellos directamente. Para que hoy, para que en medio de la crisis dijeran, venga usted señora del deporte, no va más, venga usted señora de la cultura, usted tampoco va más. Para no generar una crisis muy pronto. Bueno, vámonos con un invitado que ya habíamos anunciado. Se trata del alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, a quien saludamos a esta hora de la noche. Se encuentra en la capital de Colombia, en este caso en Bogotá. Alcalde, muy buenas noches. El alcalde de la ciudad de Montería, Carlos Ordosgoitia, ya se está conectando nuevamente. Bueno, vamos a pedirle al alcalde que se conecte nuevamente y le pedimos a sus asesores, a sus colaboradores para que nuevamente se conecte. Ya estamos al aire y mientras, digamos que, bueno, ahí está enviándonos una información. Que también hace parte de una otra manera, sin tener alcalde todavía, de esa convulsión que usted habla del país político, no solamente del país político, sino de la ciudad, la parte política de la ciudad, del departamento, que tampoco ha estado menos convulsionado que lo que está sucediendo en el país, porque todos los días se sabe de nuevos candidatos, se sabe de disputas entre uno y otro, hay convulsión al interior de algunos partidos, al interior de algunas coaliciones políticas. Este es un año que esa va a ser la constante seguramente hasta el próximo 29 de octubre y un poquito más. Mire, yo esta mañana decía algo con respecto al tema que aplica para lo nacional, lo regional y todo lo que usted quiera. Aquí no es ningún problema que se pueda hacer críticas en medio del debate político, ¿ya? Porque eso sucede. El hecho de que normalmente los candidatos y los políticos empiezan a tirar duro, sin duda, a aquellos que están en el gobierno. Precisamente yo creo que le tiran es al que hace, que no está haciendo nada, no tienen por qué decir. Lo que sí es cierto es que podemos decir que hace parte de la dinámica política, que cuando se acercan estos debates electorales, normalmente se muestra más la oposición. En algunos casos, después que empieza un gobierno, hay como una especie de paz temporal, sí, claro, paz política. Pasa el tema político. Y cuando se acercan ya las elecciones, nuevamente se convulsiona. Esas relaciones otra vez se alteran un poco. A mí lo que no me gusta... Ya tenemos al alcalde. Sí, ¿ya lo tenemos? Sí, señor. Listo. Alcalde, muy buenas noches, bienvenido. Un saludo muy especial, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, lo estamos escuchando, excelente. Bueno, alcalde, me alegro mucho de estar aquí, de verdad, en Canal Montería para saludarlos a todos los monterianos. Un cordial saludo, alcalde. Se encuentra en la ciudad de Bogotá en gestiones propias de
su cargo y de su desempeño como alcalde. Así es, aquí estamos trabajando como siempre de manera incansable, con la gracia de Dios, con el apoyo de Dios para lograr objetivos que no solo nos hemos trazado como administración, sino que hemos recogido del clamor ciudadano, de ese entendimiento noble, serio, sincero que nos transmite la gente de la ciudad para poder y lograr llevar inversión de calidad que mejore la calidad de vida de la gente. Alcalde, precisamente, pues obviamente en nuestro trasegar periodístico nos damos cuenta que usted viaja mucho a Bogotá, no solamente en este gobierno de Gustavo Petro, sino que lo ha hecho durante mucho tiempo en el anterior, que era el de Iván Duque. En medio de todo esto, supongo yo que ha habido mucha gestión importante para traer recursos para la capital cordobesa. Es cierto, Ernesto, y mira que las comparaciones a veces son un poco odiosas, pero hay que decirlo, y mucho más en esta coyuntura que estoy seguro que hablaremos en lo sucesivo. Los 3 primeros años de nuestro gobierno, los primeros 3 años, Ernesto, hemos logrado inversiones superiores a los 280.000 millones. El gobierno anterior, 88.000 millones menos. Y eso tiene que ver con esa articulación, con apostarle a buscar recursos, con apostarle a visibilizar de verdad a la ciudadanía y los problemas. Es que cuando hemos llevado los temas, por ejemplo, a Bogotá, a los ministerios, de hecho a presidencia, no lo hacemos con capricho diferente, sino a que el ciudadano de verdad lo requiere. Hemos plasmado el clamor ciudadano, así como hace unos días lo hacía con la ministra, la doctora Velasco, en Rancho del INAT. Lo hacía con total claridad. Ministra, esto es necesario, la autoconstrucción es necesaria, hagamos lo posible. Y bajo ese sentido, pues estamos trabajando, Ernesto, sin dificultades, porque los obstáculos los hemos superado, gracias a Dios. Alcalde, este programa lo caracteriza por ir al punto y sin duda es lo que vamos a hacer, por eso se llama El Polígono. Y estuvimos viendo algo que de una u otra manera enciende una controversia, una polémica, propio a veces, infortunadamente, de los momentos cerca al tema político, aunque usted no pueda participar en ese tema. Pero vimos al senador Marcos Daniel Pineda García, exalcalde de Montería, por cierto, hablando sobre, digamos que poca gestión o pocos proyectos dentro del plan de desarrollo nacional de desarrollo por parte de Montería, y que se supone eso lo está preocupando a él como congresista. Eso suena raro, pero a él lo preocupa que no haya proyectos de desarrollo en el Plan Nacional de Desarrollo por parte de Montería. ¿Usted qué tiene que decir ante esa crítica que hizo el senador en un medio de comunicación? Ernesto, ¿cómo poder responder acertadamente esa pregunta? Vamos a hacer lo posible por responderla bien, digamos que bajo 2 premisas. La primera, hay que tener claridad que el hoy senador tuvo 2 veces la oportunidad de ser alcalde de la ciudad, un gran privilegio. Yo me siento honrado con Dios, con los montellanos, por esta gran oportunidad, y por eso no he trabajado bajo la premisa de colores políticos, sino de verdad el clamor ciudadano. Pero cuando tú tienes 2 veces la oportunidad y poco para mostrar en temas de articulación, pues no entiende lo que está pasando con la ciudad. El tercer puente, se requiere hace más de 10, 15 años. Y yo llegué a la administración, Ernesto, llegué y no había proyecto. O sea, partamos de ahí. Esto no es un tema de palabrería, ni de discursos que tengan ningún sentido de verdad, de realidad. Aquí no podemos simplemente venir a quitarle, Ernesto, la tranquilidad al ciudadano, quitarle la esperanza. Yo creo que eso es lo más preocupante. Yo repetí ahora en una emisora que me estaban entrevistando, en un portal, y decía, hombre, yo el 1 de enero del 2020, a pesar de que le ganamos la alcaldía a la administración que la tenía, que hizo todo lo posible por mantenerse en el poder,
yo no actué con retrovisor. Ese discurso de ese 1 de enero de 2020 fue esperanzador, lleno de optimismo, de que las clases menos favorecidas iban a estar favorecidas, de que el campo iba a estar favorecido, de que muchos barrios del sur de Montería que nunca habían tenido un pavimento iban a llevar el cemento con corazón. Además, sin saber que nos iba a llegar esa pandemia tan fuerte, sin embargo, hemos logrado los objetivos trazados. Entonces, yo diría esa pregunta la divido en esa primera respuesta. Y lo segundo es que el Congreso de la República hoy tiene en sus manos lo que es quizás la carta de navegación de lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, son ellos los llamados a revisar puntualmente cuáles son las obras que requieren nombre propio. Yo me siento satisfecho y tranquilo con el Plan Nacional de Desarrollo que está planteado hoy, porque además lo estoy trabajando de manera rápida desde el primer día del gobierno del presidente Petro. Lo que tiene que ver con vivienda, con agua potable, con vías, con saneamiento básico, con educación. Y todos esos proyectos los tengo ya en ejercicio, en ejecución algunos, ya esperando presupuesto en otros. Así que de ninguna manera voy a permitir que como alcalde se le quite hoy ese nivel de esperanza que tienen los ciudadanos, ni por egoísmos, ni por egocentrismos, ni por contiendas políticas, ni por mezquindades personales. Esto tiene que tener claridad, Ernesto, de verdad, de total seriedad, y mucho más cuando personas han tenido la responsabilidad. Y yo tengo, a pesar de las dificultades que hemos tenido, con tantas dificultades, de verdad, enormes dificultades, y no nos podemos cansar de decir esa palabra porque ha sido cierto, y después de la tormenta, cuando llega la calma, no simplemente podemos olvidarnos de la tormenta, sino hay que construir bajo esas premisas la responsabilidad que hemos desempeñado y el poder de lograr situaciones que eran impensables. Por ejemplo, crecer 200% más en pavimento rural que los últimos 20 años. Eso de verdad que son cifras que para mí son satisfactorias y que me complace decirlas. Y no lo hago con un tema de retrovisor, que el gobierno anterior, no, yo hablo de deudas históricas, de décadas, de muchos años. Por eso nuestro gobierno ha sido ejemplarizante en eso, un gobierno de la gente, que yo creo que tú lo has podido seguir y cuando, lógicamente, todas las cosas, uno no tiene todo perfecto y los contratistas a veces no son eficientes, pero la voz crítica es necesaria, pero objetiva, no esa voz crítica que simplemente se hace por mezquindad política. Jorge Velázquez. Sí, alcalde, pero ¿es real? ¿Usted ha revisado el Plan Nacional de Desarrollo o el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo que se va a comenzar a estudiar en el Congreso de la República? ¿Es cierto que no hay recursos apropiados o destinados, asignados para la ciudad de Montería? Jorge, saludo muy especial a ti, no te había reconocido. Esa gafa tiene más aumento, ¿ah? No, la misma, doctor, la misma. Ahora, mira, digamos que hay un capítulo de Córdoba donde hay temas transversales muy importantes. Y yo repito, aquí tenemos trabajos de autoconstrucción, de vivienda, de mejoramiento, de agua potable, que están ya trabajándose de manera articulada con el gobierno. Hace un poco, más de 3, 4 días, estuvo la ministra reunida con los constructores de Córdoba y de Sucre, liderando temas tan importantes que van enmarcados en el plan de desarrollo. Repito, hay temas transversales que si uno, con el apoyo de los congresistas, con el apoyo del gobierno, con temas tan importantes como tener proyectos en fase 3, poder plasmar el anhelo ciudadano y la necesidad. Por ejemplo, el puente y el tercer puente, lo que llamamos el tercer puente, no es un capricho. No es un capricho mío, no es un capricho de la administración. Es una necesidad de hace muchos años. ¿Qué hicimos nosotros con ese proyecto? Y por eso la quizás poca claridad que tiene hoy el senador, porque quizás no sabe lo que está pasando con la ciudad, por quizás esa misma mezquindad y no lo deja ver lo que está pasando. Él no me entregó proyecto, ni diseño, ni estructuración, y nosotros corrimos a hacerlo. Nos lo regaló el gobierno anterior, costó 1.300 millones. Ya estamos a pocas horas de saber cuánto vale con los precios ya actualizados. Y quedó en un convenio marco, escuchen eso, quedó en un convenio marco de 1.3 billones,
donde hay 250.000 millones para proyectos de puentes en el país en 3 capitales. Entre esas está Montería. Eso es un proyecto que quedó definido, o sea, no es un proyecto que tiene que quedar consagrado en el plan de desarrollo porque ya está en un convenio, ¿sí? Entonces, eso digamos que es la parte que quizás no sabe porque los asesores de él o él no lo ha entendido. Y lo segundo, Jorge y Ernesto, tiene que ver con, por ejemplo, el mercado del sur. El mercado del sur tampoco había proyecto y hoy sí tiene proyecto y está ya radicado en DPS, viabilizado en fase 3. ¿Qué estamos esperando? Que el gobierno simplemente nos diga, alcalde, compre el lote que aquí están los recursos. Yo no puedo hoy comprar un lote que puede costar 1.000, 2.000, yo no sé cuántos millones para que ese proyecto quede y no lo financien. Entonces, en ese sentido tenemos que ser totalmente responsables también con el gasto público de los monterianos. Pero cuando uno revisa temas de educación, hay temas transversales que lógicamente van a beneficiar a Montería. Sí tenemos los proyectos. Pues si no hay proyectos, pues aunque quede consagrado en el plan de desarrollo, me va a decir el gobierno, bueno, alcalde, ¿cuál es el proyecto? Por eso, en la Universidad del Sur, que quizás a muchos les incomoda porque por primera vez vamos a llevar la Universidad al sur de Montería, y es un proyecto hermoso, un multicampus. Ahí tenemos un convenio que estamos elaborando con el Ministerio de Educación de 50.000 millones. Y está ya prácticamente en proceso de elaboración. Tenemos un convenio con la ESAP que puede estar cercano a los 19.000 millones para todo lo que tiene que ver con la dotación de esa primera fase que estamos ya en un 15% de avance o un poco más. Estamos trabajando temas de educación muy importantes que también tienen que ver con la infraestructura educativa en la zona corregimental. Y tenemos ya proyectos definidos, tenemos lo de Santa Lucía, tenemos el proyecto que compramos, ya el predio lo firmamos hace pocos días la escritura en Aguas Negras, que también va a ser parte de inversión del gobierno. Tenemos el proyecto del Colegio del Cerrito, primer colegio agrícola del país, con un enfoque totalmente agrícola. Yo me pregunto que si esos proyectos no le sirven a la ciudad, y yo creo que no tienen un valor inferior a los quizás 200.000 millones, entonces, ¿qué tenemos? No me explico. Mire, Jorge, bueno, para que usted sepa, alcalde, el polígono tiene como 10 temporadas y creo que siempre nos ha tocado contar el número de congresistas que hay por el departamento, ¿no? Congresistas entre representantes de la Cámara y senadores. En este momento son como 12. Exacto. 7 senadores, 5 representantes. 5 representantes. 13 porque tenemos una curul especial de la paz. Yo siempre he dicho... 13 congresistas. Yo siempre he dicho que es bueno, y hoy que se habla de paz política, que nuestros senadores, y no ha sido así, y por eso a veces una cosa va por un lado y otra por otra, es que esa paz política de la que habla el actual presidente logre hacer que Córdoba sea pujante porque 12 congresistas estén tirando para el mismo lado, indistintamente si el alcalde o el gobernador hacen parte del grupo político o no. Yo creo que este tipo de discusiones, Jorge, ¿sí?, no le hacen muy bien a Montería ni a Córdoba. El decir que no hay, digamos, inversión en la ciudad o en el departamento y de pronto usted tiene de una u otra manera la forma de hacer que ese gobierno nacional que hoy está empezando le preste atención para ver si esos recursos, si esos proyectos que ya están son aprobados y se empiezan a ejecutar y no lo hacen, sino que se empieza es como un tiraquejara político. Esto es gravísimo y quién sabe hasta dónde iremos a llegar, ¿no? ¿Es necesario que alguien convoque a esos congresistas, la alcaldía, el alcalde, el gobernador? O ellos por iniciativa propia? A mí me gustaría preguntarle esa posibilidad. Sí, alcalde, ¿quién sería el indicado? ¿La alcaldía, la gobernación o los mismos congresistas? Sentarse, hacer la bancada cordobesa por defender los intereses del departamento, de la ciudad. Coherencia política. Y los recursos para que lleguen, no solamente en el plan de desarrollo, sino en cualquier otra acción. Usted dice que hay unos proyectos que son transversales, que aunque no estén clasificados que esto específicamente dan para Montería, sino que pueden ser transversales, que se van a desarrollar en todo el territorio nacional, pero ¿cómo hacer para que se haga esa convocatoria o quién debe liderarla para que se sienten los 13 congresistas cordobeses y permitan que todo se dé para nuestro departamento? Jorge, primero, yo siempre he sido un hombre de diálogo y de construcción, por eso nuestro récord hoy, por ejemplo, de obras en la ciudad por todos lados. No hay, creo que punto cardinal de la ciudad que no tenga obras.
y sobre todo los menos favorecidos en la historia de Montería, como son los barrios populares del sur, del oriente, del occidente, del norte pobre. Y bajo ese sentido, pues están invitados todos los congresistas a construir, a seguir construyendo de la mano del gobierno nacional y lógicamente el gobierno departamental y municipal. Yo estoy abierto y están invitados todos los congresistas a construir. Yo quiero dejar claro, y ustedes me ayuden a dejar esta claridad, que hoy está en manos del Congreso de la República la discusión y la aprobación del presupuesto que debe ejercerse para los próximos años de inversión en el plan de desarrollo. Hay un punto importante y estratégico que yo se lo he pedido a los congresistas del departamento y también a la bancada Caribe, que tiene que ver con los recursos que debe asignar el gobierno para bajar las tarifas de energía. Eso es, creo que, uno de los temas más importantes. Si nosotros logramos que los congresistas en el Plan Nacional de Desarrollo aprueben, que dejen un artículo exclusivo para bajar las tarifas del Caribe y apoyar a todos los habitantes, pero a los 8 millones de ciudadanos colombianos que viven en la costa Caribe, estratos 1 y 2, pues es fabuloso. ¿Qué mejor tarea que esa? ¿Sí? Y lógicamente proyectos productivos, proyectos de inversión, proyectos del campo. Yo les digo que yo hablé con el director de DNP para hacer realidad piloto a Montería en un gran proyecto que se llama Cero Hambre, que abarca 25.000 familias campesinas monterianas. Ese es un gran proyecto que ojalá tenga el respaldo del gobierno como capital pionera, pero también sea el respaldo de todos los congresistas, de que Montería sea un piloto de cero hambre y de aumentar la productividad, que el campesino salga de la pobreza, que produzca más. A eso le estamos apuntando, así que están invitados. Yo tengo total disposición. La oficina está las puertas abiertas para que todos los congresistas, todos, sin distingo de colores políticos, ni de vanidades, ni de nada, trabajemos por el bien de la región, por el bien del departamento, por el bien de la capital. Algunos congresistas ya lo han buscado o se han sentado con usted a tratar de ponerse a disposición de la causa de ciudad en este proceso de Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se ha reunido usted con algunos congresistas del departamento? Yo quiero decir que apenas se dieron las elecciones al Congreso, pues posterior a eso, que ya habían congresistas electos, inclusive antes de posesionarse, me reuní con muchos, ahí salieron pues lógicamente en las redes de la alcaldía, en las redes propias y en las redes de los congresistas, visitando la alcaldía, preguntando al alcalde en qué ayudamos, qué proyectos tiene para poder, digamos que gestionar en la capital, qué ministerios, los temas que tienen que ver con TICs, con educación, los temas que tienen que ver con agricultura. El jueves estaremos con el presidente de la República entregando unas tierras en Montería y con la ministra de Agricultura, la doctora López. Yo estoy trabajando con base en lo que requiere el ciudadano y los proyectos que tenemos hoy en fase 3 para solamente, por ejemplo, aportarle o asignarle recursos o presupuestos, pues están listos. Ahí tenemos, por ejemplo, unas vías rurales como la de Buenos Aires, que vale, yo calculo que vale entre 14 y 16 mil millones, que son 7 kilómetros de vías rurales importantes en placa huella. Todo eso lo estoy dispuesto pues a construir y bajo la visión también de los congresistas, de lo que propusieron en sus campañas, en proyectos que sean también importantes para el departamento. Yo estoy dispuesto y siempre lo he estado para apoyarlo, pero repito, el Congreso de la República tiene en su mano la discusión del plan de desarrollo, tienen su discusión de poder aprobar, de darle facultades al presidente, de adicionar, de, lógicamente, poner artículos que mejoren la calidad de vida de los colombianos. Y por eso es muy importante, y aprovecho y hago el llamado, no solo para que podamos tener reuniones rápidas en caso que requieran cualquier información adicional, sino que trabajemos el tema energético que es tan importante para la región Caribe. Y lo segundo es recordar, yo pedí un diálogo vinculante para el departamento de Córdoba de Montería, que se hizo con el director de planeación, con el consejero para las regiones, en el Coliseo de Ferias. Allá estuvieron los congresistas, por lo menos algunos. Yo recuerdo que algunos llegaron, no sé cuáles de ellos, hay que preguntarles, Ernesto, cuáles participaron en las mesas. No solamente fueron a hacer acto de presencia, sino que participaron en las mesas. Ojalá tengamos esa reflexión de qué aportaron directamente
en los diálogos vinculantes en el departamento de Córdoba? ¿Cuáles fueron esos aportes reales? Usted decide si me contesta la siguiente pregunta y de qué manera me la contesta. Alcalde, ¿fue una salida en falso del senador Marcos Daniel Pineda García lo que dijo en la entrevista, o no se empapó muy bien de lo que había en el plan de desarrollo con respecto a Montería, o simplemente se está metiendo en temas políticos desde ya, teniendo en cuenta las campañas que vienen en adelante? Osvaldo, mira, mi forma de actuar, mi forma de ser, mi forma de gobernar, yo creo que todos los monterianos la conocen. Yo he trabajado, he actuado sin retrovisor. Yo nunca, desde que soy alcalde, había nombrado un nombre de un exalcalde para hacer una crítica. Ni siquiera eso he hecho. Yo he hablado de deudas sociales, de deudas históricas, deudas de décadas, pero los he nombrado, y he nombrado a Marcos Pineda, y he nombrado a León Fidel Ojeda, y he nombrado a Carlos Correa, he nombrado al doctor Luis Jiménez y a tantos otros exalcaldes para felicitarlos, para ponderarlos, para decirles lo que le aportaron a la ciudad en materia de desarrollo que hoy se ve y se siente. Los he condecorado, los he exaltado, los he invitado y convocado siempre para buscar también discernir momentos difíciles como los que vimos en pandemia. Siempre yo buscaba la reflexión de un exalcalde. Yo recuerdo a nuestro apreciado amigo, el doctor Carlos Correa, antes de ser ministro, que me ayudaba muchísimo. Y en plena pandemia también me ayudaba, me orientaba, me decía: alcalde, yo te recomiendo esto. Y con muchos exalcaldes tuvo una relación inicial muy, muy cercana, porque uno actúa sin vanidad, yo actúo sin egoísmo. Yo no estoy nunca predispuesto a que cuando uno da la mano, o no se la dan, o le muestran un puño. No, todo lo contrario. Yo siempre he sido un hombre de diálogo y de construcción colectiva. Yo nunca he hecho nada diferente sino a construir en mi vida y a que la gente esté mejor cuando uno tiene la responsabilidad. Y yo, respondiendo a la pregunta, Ernesto, y me dio pena pues extenderme en la respuesta, yo esperaría que no sea un tema de egoísmo, ni sea un tema que tenga que ver con lo que se puede avecinar en la contienda política, y que sea algo pues de desconocimiento. Alcalde, entonces, para hacer precisión y claridad de lo que usted ha manifestado, usted está haciendo la invitación formal a que todos los congresistas del departamento tengan la posibilidad de sentarse en una mesa de diálogo con usted, de pronto con el gobernador, y entre todos tratar de gestionar y hacer que en el plan de desarrollo cada día haya más beneficios para el departamento y para la ciudad de Montería. Claro que sí, yo estoy muy atento a que esa reunión se pueda dar con todo el gusto, y además a mí me interesa mucho que todos los congresistas pues trabajen por el departamento y por la capital. La capital del departamento tiene un poco una cifra cercana al 40% de la población del departamento. La informalidad de otros municipios llega a la capital. Lógicamente, lo que estamos trabajando y transformando hoy para generar más oportunidades, pues a mí me interesa que los municipios también, sobre todo los vecinos, estén bien. Si no estamos bien todos, pues siempre va a haber una dificultad. Por eso mi llamado a través de Canal Montería, Jorge, de tus palabras, de Ernesto, de todo el equipo, estoy siempre pues con la disposición, con total tranquilidad, de construir, de ser un interlocutor también con el gobierno. Yo creo que yo represento a 600.000 monterianos, un poco más los ciudadanos de Colombia que están flotando en la ciudad, del Bajo Cauca, de Urabá, de parte del departamento de Sucre, del sur de Bolívar, de otras seguras latitudes de Colombia, y soy su vocero. Y por eso yo lo que he sido un defensor de la articulación con las entidades, con el departamento, con la CBS, con los temas que corresponden, con las empresas que prestan servicios públicos, con los agentes de control. Lo que hemos logrado hacer, yo les contaría, y requerimos de pronto unos 50 programas de seguido para contar todo lo que hemos hecho paso a paso, pero a la respuesta concreta, pues por supuesto que sí. Estoy dispuesto a los congresistas que quieran reunirse, que quieran construir, que quieran, digamos que, enterarse de los temas que estamos trabajando con el gobierno,
y que quieran apostarle también a que, bajo su responsabilidad, porque es la responsabilidad de ellos, nutrir el plan de desarrollo y dejar de pronto nombres específicos, temas específicos, que quieran dejar proyectos específicos consagrados, pues bienvenidos. Pues hoy depende de ellos, básicamente. Yo tengo una tranquilidad como alcalde de Montería, que estoy trabajando sin descanso y con todo el apoyo del gobierno para lograr los objetivos comunes que tienen los monterianos, no con vanidades personales. Los temas que estoy trabajando hoy son netamente del clamor ciudadano y eso es lo que hemos llevado. Nosotros sí que hemos visibilizado a Montería, pero hemos visibilizado a los monterianos. Alcalde, recta final. Hoy, a partir de hoy, estamos a 10 meses de que se acabe su gobierno. ¿Qué puede esperar los monterianos en estos 10 meses de esta recta final de su administración, ya de lo que queda de esta parte? Ernesto, yo creo que tú no eres muy buen matemático cuando te refieres a nuestro gobierno. Efectivamente quedan 10 meses, pero a nuestro gobierno nos quedan 20, porque trabajamos 24 horas sin descanso y eso es lo que le hemos propuesto de manera íntegra a nuestro equipo de trabajo. A mí me apasiona, por ejemplo, estos días he escuchado críticas de unas obras que no se han podido de alguna manera reanudar por algún motivo, pero no es por ineficiencia administrativa. Lo que pasa es que nosotros no nos brincamos los procesos. Cuando hay interventoría, cuando hay supervisión, cuando hay que hacer comité técnico, cuando hay que cerrar presupuesto, cuando hay que asignar por algún motivo que así lo dictaminó la interventoría o la supervisión, una adición presupuestal. Nosotros hemos sido muy juiciosos en lo que es la inversión del gasto público, pero tengo toda la confianza, Ernesto, que en estos 20 meses que nos quedan con realidad, en esfuerzo y en trabajo, pero también en resultados, va a ser importante, Ernesto. Pero aquí hasta las 00 horas del 31 de diciembre de 2023 trabajaremos sin descanso. Además te digo algo, Ernesto, y a Jorge también, yo creo que ustedes me conocen, ustedes ya lo han visto a lo largo y ancho de nuestro desarrollo y nuestra responsabilidad. No somos vanidosos con los cortes de cinta. Yo no tengo esa vanidad de estar todos los días cortando cinta y tomándome la selfie con la foto y decir que puse el adoquín y que pinté el murito. No. Aquí nosotros nos interesa trabajar y focalizar todos los esfuerzos en que la gente esté mucho mejor. Podemos tener, lógicamente, errores, podemos tener dificultades, hay vicisitudes del camino que se presentan, hay obstáculos, pero siempre le pedimos a Dios sabiduría, discernimiento y su gracia. Ernesto, no te imaginas, yo no le pedí antes, a Dios no lo tenía dentro de las peticiones, pero yo le pido a Dios que me dé su gracia para actuar y para hacer las cosas bien. Mire, hablando de eso, don Jorge, que yo sé que a usted le gusta esto, hoy se acaba el mes, pero también estamos a un mes de uno de los eventos que más me gusta a mí, que es el Festival Gastronómico y Artesanal Montería Me Sabe, ¿no? A propósito de la Semana Santa, ¿no? De la Semana Santa. El año pasado se batió un récord de más de 500 millones de pesos en ventas. Pero yo quiero mostrarle una imagen que a usted le va a agradar mucho porque estuve allá esta mañana, alcalde, donde se hizo la primera reunión con artesanos y dulceros y mire la cantidad de personas interesados, ellos apenas están en el proceso de inscripción, en querer participar en este festival. Infortunadamente, alcalde, no sé qué va a hacer usted porque me dicen que no hay cama para tanta gente. Mire eso. No, toca, es que ni siquiera el parque creo que podría dar abasto, pero no sé qué va a hacer usted, alcalde. ¿Y si se descentraliza en diferentes parques de la ciudad? Bueno, no sé, ahí está el alcalde, pregúntele usted eso porque yo no sabría cómo responderle, alcalde. No, mira, a mí más que preocupación es una emoción enorme, porque esa es la confianza del gobierno, es lo que hemos generado. Ernesto, mira, sin lugar a dudas, esto son de las satisfacciones más grandes, de ver a esas mujeres, además también de ver el comercio en general, de ver cómo se fortalece la capacidad hotelera, cómo se fortalecen los ciudadanos, el transporte público, cómo llega gente a la ciudad. Cuando pasamos de una montería de moda a una montería de consolidación, eso creo que es bastante importante. No te imaginas la emoción que tengo de ver esa imagen, porque es lo que hemos logrado, y uno mira cada sector de la economía, cada sector social, y son cosas que nunca se habían podido hacer por algún motivo. Y bueno, hemos multiplicado el esfuerzo. De verdad que, de verdad que estoy muy contento. Y bueno, y a la gente,
cuando uno mira el avance en inversión, el avance en objetivos, cuando uno mira los 140.000 metros cuadrados de parques, y faltarán muchas cosas más, repito, yo no creo que, que todo lo hubiésemos podido hacer, inclusive sin la pandemia, porque tantas cosas estaban pendientes y tantas deudas históricas. Yo hubiese, por ejemplo, tú te imaginas que yo hubiese encontrado, y volver a la primera pregunta, pero no nos vamos a detener en eso, pero simplemente lo hago como una anécdota, que hubiésemos encontrado el proyecto viabilizado del Mercado del Sur y del puente, con todo lo que yo pude trabajar con el gobierno del presidente Duque. ¿O tú te imaginas que yo tuviese ya de esos proyectos que eran importantes, de muchos recursos, lo que estuviéramos trabajando con el gobierno del presidente Petro? Y tú te imaginas, entre otras, si no hubiésemos tenido pandemia. Entonces, yo tengo hoy una firme convicción y tengo una entereza moral de que lo que nos ha correspondido hacer lo hemos hecho por el bien ciudadano. Y por eso ver esa foto, ver esa fotografía, que ya me está dando vueltas en la cabeza de qué hacer, de qué inventar para tener a todos ahí alrededor y que logramos batir ese récord de más de 527 millones que vendimos el año anterior, donde ya habíamos batido un récord el primer año que fue en esa transición de la pandemia, pospandemia, de 127 millones, casi que virtuales todos, porque el primer año no pudimos vender, no tuvimos la oportunidad. Hemos vendido, en el 20 no hubo festival, en el 21 fue virtual, que batimos récord de lo que siempre se vendía históricamente, que eran 30, 40, 50 millones, y vendimos 127, ¿tú recuerdas? Sí. Y el año pasado 520 y pico millones, y este año pues es un reto superarlo, pero también decir que los vinculamos con la cultura, con las artes escénicas, con los teatros, con la música, con la danza, con el folclore, con las bolleras de Mocarí, con la industria también de vinos artesanales, de cervezas, de gastronomía. El resto yo no creo que me quedo corto, pero fue de verdad algo fabuloso y este año tendremos que hacer también, ya en nuestro cierre, en nuestro último cuarto, que es el 23, hacer algo también mágico para todos. Mañana se reunirán los artistas. Van a estar los artistas, los que hacen teatro. Para participar en la noche. Claro, mire, le cuento que la noticia es que diariamente se presentarán cuatro representaciones artísticas o culturales en el parque, donde va a ser del 30 de marzo al 9 de abril este festival. Bueno. Una época muy importante y seguramente va a haber mucho público allí. Bastante. Diga, alcalde, bueno, cerrar siempre acá, quedamos con cosas en el tintero, sé que tiene también algunos compromisos en Bogotá, pero la idea es que cuando esté acá y hemos quedado con el compromiso de hacer un programa descentralizado en un lugar, puede ser del sur de Montería o cualquier parte donde estén haciendo obras, para hablar de eso, de qué se está trabajando con la gente y cuál es la parte social que se está realizando para la capital cordobesa. Alcalde, muchas gracias de verdad por sacar ese espacio de tiempo. Te propongo la próxima semana, si es posible, hacer una entrevista bien buena con la comunidad al lado, en algún barrio, en alguna obra, o en algún sector de la ciudad que vamos a empezar a intervenir, que me parece muy importante, y no puedo dejar de decir esto antes de despedirnos a Jorge, a ti Ernesto, a todos los oyentes de Montería, que tenemos mañana 1 de marzo un día histórico, de un problema histórico, y que Dios permita tengamos una solución histórica, como es la reunión en el Ministerio del Interior con los cabildos, con las minorías afro, con las víctimas, con los campesinos, con comerciantes, con sector social, con la Junta de Acción Comunal, con tantos voceros de la población que tenemos en nuestra ciudad y en el departamento. Encabeza la viceministra. Tengo información que va a estar el ministro presente, que van a estar varios ministerios, va a estar lógicamente la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, para el tema de tierras, la Unidad de Protección de Testigos, la Dirección de Asuntos Étnicos para Colombia. Bueno, esto va a ser un día histórico y le pido a Dios y le pido a ustedes y a los monterianos que oren para que mañana sea de verdad un día también de soluciones históricas para que esas comunidades vengan y le den esas buenas nuevas a todos los que ellos representan y construyamos también una hoja de ruta importante de cambios sociales que favorezcan a las comunidades. Por eso no descansamos.
Ernesto, por eso te decía ahora, no puedes calcular los tiempos de otros gobiernos con los nuestros. Alcalde, que tenga feliz noche. A ti, Ernesto, a Canal Montería, a todo el equipo de trabajo, a Jorge, que me confundió con esas gafas hoy diferentes, pero que bueno, me alegra mucho haberlo podido saludar. Listo, doctor. Muchas gracias. Feliz Un noche. abrazo, saludos a todos, muchas gracias. Noticia para el día de mañana, ¿no? Sí. Dice, mañana día histórico, se viene mucha gente del gobierno nacional, se habla del tema de tierras, va a estar, digamos que En los comunidades campos indígenas que indígenas. se van a impactar muy seguramente, ¿verdad? Que han sido muy golpeadas y que uno se lo olvida a veces. Y que estaban anunciando Porque, una minga la semana anterior. ¿no? aparte que el monteriano normalmente lo único que hace es decir, es que me fastidia ya el tema de las protestas, que no sé, pero no sabe y no nos ponemos a detenernos un poquito en lo que hay detrás de todo este tema. Y usted sabe que históricamente, pues muchos han sido resultados afectados. Bueno, hay de todo un poco, Pero muchos mire, han terminado y a afectados propósito por de eso. eso, se está anunciando otro paro, pero minero en el Bajo Cauca, que seguramente, si no se logra evitar, podría traer afectación para todo el departamento de Córdoba. Porque es una subregión vecina, aquí desde la apartada para allá, el Bajo Cauca, entonces esperemos que el gobierno y el sector minero artesanal se puedan poner de acuerdo porque la última vez que hubo paro minero estuvo complicada la cosa. Bastante complicado. Vámonos a una breve pausa. Inmediato regresamos ya para cerrar nuestro programa en el día de hoy. A ti, que hoy sigues luchando por tus sueños mientras estás en casa, queremos decirte, estamos a tu lado, porque somos más los que tenemos esperanza, los que sabemos que pronto el sol brillará para todos. Brillemos. Felicitaciones, linda. Estás creciendo con músculos y huesos sanos y fuertes. Sigue comiendo carne de res y otros alimentos saludables. Sus exámenes están muy bien, no parecen de alguien de 70. Para que su corazón y sus músculos sigan así, continúe comiendo carne de res 3 veces por semana. En tu plan de alimentación incluye carne de res con mayor frecuencia, porque aporta proteínas, hierro y vitaminas del complejo B para fortalecer defensas y estar activo. Si te la han recomendado siempre, es porque la carne de res es un gran alimento para todos los momentos de la vida. Por eso, créale a los que saben, créale a la carne. Una campaña de Fedegan y Fondo Nacional del Ganado. La buena energía que va contigo, buena energía que te ayuda a crecer. Afinia. Afinia, la buena energía va contigo. En estos momentos de crisis, en Veolia le aseguramos la prestación de servicio de agua. Estamos haciendo nuestra parte. Esperamos que tú también hagas la tuya. Bueno, continuamos con más información. Usted hablaba de paro y yo creo que protestas son las que se van a seguir presentando para este gobierno nacional, pero también recordemos que las protestas no son exclusivas del gobierno de Gustavo Petro, ya venían en un país que estaba bastante convulsionado por serios problemas en distintos, digamos que ámbitos. Recordemos paro transportador hubo. Sí, señor. Bloqueo. De campesinos. De campesinos. Hubo, Yo creo que en ya, este país, ya lo que fue el estallido social en medio de la situación económica que se estaba por la reforma viviendo tributaria, por todo. y porque Los también estudiantes tuvieron una protesta grandísima, los estudiantes universitarios. Entonces, casi que ningún gobierno en Colombia se ha escapado de protestas y demás.
Me llama la atención que Hablando de eso, lo diferente en ese sí. gobierno es que no ha habido confrontación normalmente con la fuerza pública. Algunos están de acuerdo, otros no. Y cuando hay confrontación con la fuerza pública, se puede complicar un poco el tema. Hay quienes consideran que a esas marchas y protestas hay que implementar autoridad con severidad, y si hay un bloqueo, desalojar, y si en otros casos hay otras personas que entienden y consideran que el hecho de que no haya confrontación es menos traumático el tema y seguramente pues, se puede disipar más fácilmente una protesta. Lo que yo creo es que cuando una protesta no se le hace, no se contrarresta, dura menos. Sí. Sí, porque Mire, no genera el impacto que en el caso debe generar. en el caso de la Universidad de Córdoba me tocó vivir la experiencia en varias oportunidades. Bueno, primero cuando había enfrentamiento con el ESMAD y luego algunas cuando ya estaba el nuevo gobierno que no hubo enfrentamiento con el ESMAD. Salían los estudiantes, bloqueaban la vía, lanzaban consignas, bloqueaban y demás. La policía en las vías, todas las vías a cierta distancia se ubicaba, detenía el tráfico y no era tan traumático porque no había enfrentamiento entre los estudiantes y la policía, que ahí sí se complicaba más el tema de seguridad y demás. Incluso hubo una vez que se complicó porque ya el enfrentamiento no fue con la policía, sino con los mototaxistas, porque los mototaxistas consideraron que esa protesta estaba afectando su negocio, su trabajo, y entraron en confrontación con los estudiantes. Pero cuando era el estudiante versus ESMAD, eso era bien complicado, piedra, gases lacrimógenos, era bastante complicado el tema. En las últimas oportunidades no hubo esa situación tan complicada, pero hay quienes todavía insisten en que eso debe ser con mayor severidad y autoridad y enfrentar a los manifestantes y capturarlos y quitarlos de allí. ¿Tenía que irse el ministro de Educación? Yo lo que pienso es lo siguiente. Si usted hace parte de un gobierno, Sí. y si el jefe de ese gobierno o usted no está de acuerdo con lo que está planteando el jefe de gobierno, primera opción, manifestarlo, en este caso el presidente y los ministros, en el Consejo de Ministros, hacer expresamente o expresar claramente lo que comparte y lo que no está de acuerdo. Debe ser internamente. Ya salir a decirlo en público o expresarlo público, a mí me parece que no está bien, porque si usted hace parte de un gobierno que está haciendo cosas con las que usted no está absolutamente de acuerdo, creo que debe retirarse. Y no solamente un gobierno, yo creo que incluso en el sector privado. Si usted aquí en el Canal Montería tiene una directriz, hay una política, Vaya, usted es el en el jefe. sector privado es peor. Es peor. Si alguien de aquí no está de acuerdo con eso, o se retira porque no está de acuerdo, o usted le dirá muchas gracias por tus servicios y hasta aquí seguimos. Sí, yo lo que creo primero con el señor Gaviria es lo siguiente. Bueno, primero que creo que el presidente Gustavo Petro es un poquito permisivo para ese tema de concertación y de hacer que de una u otra manera los ministros pudiesen opinar de acuerdo a lo que estaban, digamos que estableciendo como línea, digamos que administrativa o política dentro de su gobierno. Eso a ellos que son casi presidenciables, y hablo de los ministros más relevantes, en este caso Sí. Campo, el ministro Gaviria de Educación y también la ministra de Agricultura, que creo que no va a durar mucho tampoco. ¿La de Agricultura? Sí, yo creo que también va a pasar lo mismo con Campo. De hecho, él ya dijo que se iba. Ahora, Lo- él lo- desde el sí. principio dijo que él se iba a estar un tiempo porque él tiene un tema laboral y pensional en la universidad en la que trabaja en Estados Unidos y casi que es transitorio ese ministerio. Y eso lo dijo desde el momento en que se posesionó prácticamente. Entonces, teniendo en cuenta eso que le estoy diciendo, primero que son casi presidenciables, los que les acabo de mencionar. Bueno, la ellos ministra de Agricultura no tanto. no se iban a tragar todo ese sapo. Y cuando digo sapo es simplemente no les gustan unas cosas, no se atragantan si lo mantienen allí y tenían dos opciones. O me hago a un lado si la diferencia es muy profunda. Claro. ¿Ok? O espero lo que pasó. Que el presidente se aburra y me diga, hombre, muy chévere todo el cuento contigo, tú me caes bien, pero yo necesito en estos momentos consenso y personas que me ayuden a sacar mis propuestas adelante. Ahora, lo otro es concentrarse en su ramo, ¿no? El Ministerio de Educación. Hay muchas responsabilidades en el Ministerio de Educación y el ministro se pudo haber concentrado en eso. Pero era complicado para él después de ser ministro de Salud por muchos años y seguramente, claro, o sea, Sí, totalmente de acuerdo.
O sea, no. Muchos años ministro de Salud y conoce el tema. Para algunos no fue buen ministro de Salud, para otros sí. Entonces, él tenía todo el derecho de expresar su Para inconveniente. algunos es una persona muy interesante en el ámbito político, yo Sí. creo que para muchos. Es un señor, Sí. a mí me parece un señor decente, Sí. centrado. No, ya otras personas pensarán diferente, pero lo que proyecta Sí, es que es un sensatez, señor aparente. sensato, tranquilo, y eso es interesante. Pero Lo que pasó con las ministras, que es un tema diferente, yo Sí, tengo sí. que decirlo así, esta mañana lo manifesté. Hombre, María Isabel Urrutia, hoy la consideramos como una gran deportista, como nuestra primera medallista de oro olímpico. Eso no necesariamente quiere decir ninguna de las dos cosas, que tenga que ser una gran administradora, gerente de lo público, técnico, porque para los ministerios, sobre todo para ese tipo, se necesitan personas muy técnicas, o que sea buena o mala. Pero en estos casos sí creo que los presidentes, sobre todo, tienen que dejar de ser ahí políticos y buscar, en todo el sentido de la palabra, idoneidad, y que busquen gerentes, personas que le garanticen unos muy buenos procesos. creo que en los dos casos el presidente Petro quiso hacer como un reconocimiento a la trayectoria de la señora de Cultura, porque parece que por muchos años Sí. ha luchado por la cultura del país. En el caso de María Isabel Urrutia es una insignia nacional y seguramente el presidente quiso hacer ese reconocimiento designándola como ministra. No quería decir que eso fuera acertado y creo que no. Pero ahora hay que decir que María Isabel no solo fue deportista, ella después se preparó un poco, se hizo estuvo profesional en el Congreso. y estuvo en el Congreso de la Sí. República, pero no sabemos si conoce cómo vive el deportista, cómo es el proceso del deportista. No carburó, señor. Ella- Y la gente en el deporte lo dice, la gente que está metida en el cuento, y de hecho, si usted lo mira, fue se esperaba que por lo menos el ministerio recién creado fuese un ministerio brillante, un ministerio con brío. Que entre otras cosas, y ninguno no pasó de los- nada. yo creo que con ese ministerio no ha pasado nada hasta ahora, con ninguno de los ministros. Nada, absolutamente. Y Y nos no necesariamente tiene que ser un deportista, ojalá sea un Y deportista. nos vamos moral. al de cultura. Mire, yo no tengo nada en contra de la señora que está hoy allí. Pero vamos un poquito más allá. Colombia, en materia cultural, va mucho más allá, no me malinterpreten, que una sinfónica, que una orquesta filarmónica, que la obra de teatro, que este el tema. teatro. No, nosotros tenemos un tema cultural que viene más de los pueblos, que viene más del arraigo. Y hablo de eso en lo gastronómico, en lo artesanal, en muchos aspectos que hoy hay que prestarle atención y que representarían, digamos, muy buenos réditos en el renglón de la economía naranja, que es lo que nos quedamos esperando del anterior gobierno y que eso jamás llegó. Y teniendo en cuenta un aspecto que no sé qué le pasó a Gustavo Petro acá. A Gustavo Petro lo regaron mucho los jóvenes. ¿Por qué en ese ministerio no llegó una persona, por lo menos medianamente joven, impulsara una cara distinta a eso que estamos hablando hoy? Sí, personas con ese tipo de formación, lo que usted dice, apuntándolo un poco al tema de industrias culturales, la economía naranja que la manejan, pueden manejar los adultos, porque en esto tampoco establezcamos como una polarización por el tema de edad, pero creemos que están más sintonizados con el tema las nuevas generaciones. Sí, claro, claro que sí. De hecho, la cultura hoy, ahora que usted habla de nuevas generaciones, va muy ligado al tema de las plataformas digitales, y allí los emprendimientos culturales hoy se hacen más visibles teniendo en cuenta que el manejo que se le dé a eso de las plataformas digitales. De hecho, muchos se quedan porque no lo manejan, y ya hay mucha gente, por ejemplo, en el tema de los dulceros, hoy de lo que se está provendiendo desde Montería es que se trabaje mucho el emprendimiento desde lo digital. Y que, por ejemplo, si usted es la señora o el señor que durante mucho tiempo ha vivido de lo artesanal o de dulce, tenga de pronto un nieto que maneje muy bien el tema, o que haga un curso de manejo de redes sociales o de marketing digital, y le ayude a esa abuela y se convierta en una empresa o una industria familiar, ¿no? Que sucede en muchas partes del país, en Bucaramanga con el calzado, en otras partes con... Y además hay que asociar y ligar mucho el tema cultural con el tema turístico, ¿no? El tema gastronómico, el tema cultural. Bastante. Totalmente. Bastante. Bueno, bueno, lo cultural, yo no sé qué va a pasar con el tema agropecuario. A mí me parece interesante la ministra de Agricultura, no me parece tan... Cecilia López. Yo creo que ella además está, que conoce muy bien. eso le iba a decir, está enfocada, esperemos que se puedan limar. He visto ahí como un conato de que ella podría estar y quedar o no. Dice que van a salir por lo menos 2 ministros más, pero yo digo que si fueran a salir, se hubiera aprovechado enseguida para generar una sola crisis.
pero no sabemos qué está pensando el gobierno nacional. Hablando de la nueva ministra de Educación, mirando uno el perfil, tiene toda la idoneidad y la capacidad para desempeñarse en ese cargo. Ella venía siendo la viceministra de Educación Superior, estuvo por acá por los lados de Montería, en la Universidad de Córdoba y en otras universidades de la ciudad. Creemos que seguramente no va a haber mayores traumatismos en ese tema del Ministerio de Educación, porque ella venía allí en el ministerio y además, mirando un lado de vida, es una señora que... Me imagino que debe ser muy técnica. Es muy técnica, tiene doctorado, postdoctorado en el Instituto de Massachusetts. Entonces es una señora con todo el perfil del caso, viene de la universidad pública y si seguramente se rodea de un buen equipo, va a desempeñarse muy bien allí. Bueno, con esta información hemos llegado, ¿tiene algo más adicional? Hemos llegado a la parte final. No, que se está incrementando el número de candidatos a la gobernación, ¿no? Por el lado de Gobernación de Córdoba, sí, por el lado del Pacto Histórico Frente Amplio. Que parece ser que es el que más candidatos va a poner. Por el propio pacto hay 5 o 6. No, hay 5, el Pacto Histórico. Está el doctor Gabriel Calle, que es del Partido Liberal, sí, que está muy cercano también al Pacto Histórico. Está la doctora Milena Flores, también muy cercana a esas colectividades. Entonces estaríamos hablando por ese lado de 7 precandidatos. De allí seguramente deberá salir un solo candidato. Uno de cada sector. Lo que pasa es que se está hablando también del concepto de Frente Amplio, que ahí incluiría los partidos del Pacto Histórico. Ya van a inventar. Bueno. Los partidos del Pacto Histórico y partidos cercanos al gobierno nacional actualmente, o partidos de gobierno y el Pacto Histórico. Eso los va a desunir. Frente Amplio. Van a dar papaya. 2, van 7 por allí. El doctor Juan Martínez Petro, que creo que es independiente, serían 8. Sí. El doctor Erasmo Zuleta, 9. 9. Si no se me escapa ninguno, son por lo menos 9 precandidatos a la gobernación del departamento. Es casi que histórico ese tema. Yo no he visto, o hace mucho tiempo. Bueno, son precandidatos, algunos son ya precandidatos. candidatos, algunos son ya candidatos, otros son precandidatos. Sí, pero yo no había escuchado de tantos precandidatos en las últimas elecciones. Y de la alcaldía no hablemos porque ahí sí la cifra es mayor. No terminamos. Alcaldía de Montería no. Sí, señor. Hemos llegado a la parte final. Usted que tenga feliz noche, igual que todos nuestros seguidores. Bendiciones para todos.